Bueno, ya se han solucionado los problemas técnicos, ya vamos a lo que vinimos. La verdad que no me esperaba ser quien cerrara ya esta magnífica reunión, este extremadamente interesante congreso, pero bueno, es así, ¿ya? Y vamos entonces a entrar en materia. Lo bueno es que ya el doctor Diego Correa me avanzó bastante en aquello que yo les tenía que contar, así que vamos a ir relativamente rápido. Como les decía, lo importante entonces es pensar en cuál es el objetivo cuando uno va a crioconservar. Y como les contaba, esta historia partió ya a mediados de los 80 en una ciudad suiza que es Lausanne, donde está el Centro Hospitalario Universitario Boudoir, y justamente el desafío era poder buscar la fórmula para poder criopreservar tejidos, que hasta ese momento la verdad que era un gran desafío porque todos los protocolos existentes para células aisladas no permitían obtener tejidos viables. Pero y eso ya era lo interesante en la perspectiva de que alguien pensaba que a futuro iba a haber un desarrollo, como hoy día conocemos, de la ingeniería de tejidos, y teníamos que tener ya, y ellos así lo pensaban, los mecanismos para poder criopreservar esos tejidos. ¿Por qué? Porque hemos justamente asistido ya a excelentes conferencias ayer y hoy, y nos estamos dando cuenta que hay una cantidad de células madres que se obtienen, pero esa cantidad no toda es utilizada. ¿Qué hacemos con aquello que no se utiliza? Por lo tanto, ya en esos años nos interesó el tema de poder guardar de tal manera que si eventualmente el paciente necesita una segunda dosis o si eventualmente es afectado por otra enfermedad u otra patología, poder ya disponer ya de este material y no sea necesario el tener que obtener nuevamente esas células. Por lo tanto, habían varios motivos que gatillaron el desarrollo y el interés en estas investigaciones. El otro elemento importante es el que apreciamos en esta imagen, es decir, y para todos es conocido, Europa es un país, un continente, perdón, que está envejeciendo, particularmente Suiza y eventualmente también nuestros países. Chile ya incluso ha previsto cómo se va a comportar ya esta componente para los próximos 20 o 30 años. Por lo tanto, esto es también otro desafío, es decir, cómo le vamos a asegurar al adulto mayor, frente a sus diferentes patologías que son propias del envejecimiento, una calidad de vida. Por lo tanto, es otro motivo más que justificaba el desarrollo de estas investigaciones. Y como les decía, participaron varias instituciones, yo se las había ya nombrado, el Hospital Ortopédico de Lausanne, el Centro Universitario, el Centro de Patología y el Centro de Microscopía Electrónica junto al Instituto Suizo de Investigación del Cáncer. ¿Por qué? Porque estas investigaciones no se pueden hacer de manera unilateral, tienen que ser desarrolladas de manera conjunta con los especialistas en cada una de las áreas en las cuales necesitamos obtener una respuesta. ¿Qué es la criobiología? Es tan simple como el estudio de los efectos del congelamiento y bajas temperaturas en la vida de un organismo. Estamos hablando de un organismo, ya sea una célula aislada, ya sea un tejido, ya sea un órgano y eventualmente entonces un individuo. Y hemos conocido a través de la prensa, la televisión, justamente el interés de estos papás en Oriente que decidieron en su momento criopreservar a su hija porque tenía un tumor que era intratable a sus 2 años. Por lo tanto, hay hoy día desafíos bastante interesantes. Ahora, ¿a qué nos confronta la criobiología? Justamente a 2 mecanismos de daño. Uno es el daño osmótico, producto de deshidratación, es decir, cuando vamos a congelar, normalmente el frío viene desde el exterior hacia el interior, lo que hace que el agua va a liberar sus solutos y como hay solutos en el medio externo celular, lo que va a hacer entonces es hacer que la célula pierda su contenido de agua y evidentemente entonces eso no es conveniente si queremos criopreservarla. Cuando criopreservamos, lo que tenemos que necesitar que se dé que la célula sea capaz de guardar su medio interno y particularmente el agua, porque sabemos que toda reacción metabólica en nuestras células requiere la presencia de agua. Por tanto, ese es el primer mecanismo sobre el cual tenemos que trabajar para buscar una solución.
El segundo mecanismo es el daño mecánico. ¿Por qué? Porque a medida entonces que comienza a formarse, ¿cierto?, el hielo sabemos que cuando cambia de estado de líquido a sólido se ordena. Lamentablemente eso es lo que afecta y lo que hace tan dramático los problemas derivados de un congelamiento, ya sea, por ejemplo, en personas que quedan extraviadas a veces en la cordillera, bajo temperaturas extremas. Ya uno de los efectos importantes es que va a haber una necrosis tisular evidente. ¿Y por qué se produce esa necrosis? Porque justamente la cantidad de agua al interior de la célula, al momento de cambiar de estado, va a necesitar mayor espacio. Y esa necesidad de espacio hace que la célula no tenga la capacidad de otorgarlo, por lo tanto va a verse destruida. Y es por eso que en condiciones extremas, normalmente, producto del congelamiento de alguna extremidad, la amputación es la alternativa, la más directa y la más real, desgraciadamente. Por lo tanto, uno es la situación de criopreservar, y la criopreservación está asociada a trabajar a temperaturas como la del nitrógeno líquido, que son menos 196 grados. Hay diferentes mecanismos para congelar. Uno de los ejemplos es la temperatura de menos 80 grados, pero ahí nosotros analizamos qué pasaba, por ejemplo, con un fragmento de tejido congelado a menos 80 grados Celsius. Como vemos, prácticamente queda poco o nada viable. Por lo tanto, si tenemos un paciente al cual tenemos que tratar mediante tejido criopreservado, obviamente este no es el camino. Además, nosotros logramos demostrar, junto a investigadores del École Polytechnique Federal de Lausanne, que hay actividad enzimática hasta los menos 80 grados. Por lo tanto, hay desintegración cadavérica propia en este tejido. Por lo tanto, no es algo que nos convenció de seguir por esa vía y nos fuimos directamente a lo que era la criopreservación. Bueno, estos son diferentes gráficos de programas de congelamiento. Este es el punto ya más crucial en todo proceso de congelamiento, y es donde ocurre la sobrefusión. ¿Qué se entiende por sobrefusión? Es el momento en donde el núcleo calórico que se almacena al interior de la célula tiene que buscar la forma de salir. Ahora, es uno de los hitos críticos en los procesos de criopreservación. ¿Por qué? Porque es lo que destruye justamente aquello que estamos tratando de preservar. Por lo tanto, uno de los objetivos cuando uno establece un protocolo de criopreservación es ver la forma de reducir este punto de sobrefusión, que, como digo, es el que genera la mayor cantidad de daño ya post-congelamiento. Ahora, ¿cómo se logra eso? Justamente lo que les decía de manera precedente es teniendo un análisis de células y un análisis de tejido con todas las variables termodinámicas, de tal manera que eso les va a permitir determinar cuál es el óptimo agente crioprotector y cuál es el tiempo al cual tiene que estar expuesto ya esa célula o ese tejido a la crioprotección. Previo a iniciar una congelación programada, que es lo que ustedes ven en estas gráficas, ya hay una etapa previa que se llama la crioprotección. Y ahí tenemos que saber bastante bien el comportamiento biológico de esas células y del tejido para determinar cuál es el agente crioprotector. ¿Por qué? Porque hay aquellos que van a ser conocidos como crioprotectores penetrantes y aquellos no penetrantes. Tenemos que establecer un equilibrio en la concentración de ambos y tenemos que definir la temperatura a la cual lo vamos a aplicar. Nosotros, por principio y dado nuestros resultados, normalmente la crioprotección es un periodo de más de 2 horas y a 4 grados Celsius, de tal manera de evitar la eventual toxicidad que pueda aportar el crioprotector. Bueno, el resultado entonces de estos análisis es que nosotros logramos obtener gráficas en las cuales prácticamente el punto de sobrefusión desapareció. ¿Cuál era el principio? El tratar de hacer lo más lento posible el paso entre los 4 grados y los menos 10 grados. ¿Por qué? Porque, como les decía, de esa manera logramos tener un control ya absoluto de lo que es el daño previo a todo proceso de conservación celular o tisular. Por lo tanto, teniendo ese control, lo que tenemos que hacer después es justamente tratar de progresar en el programa de tal manera que las diferencias técnicas sean lo mejor
controladas posibles desde el punto de vista del equipamiento con el que contemos. Contamos con equipos que nos permiten ya controlar a décima de grado por minuto, lo que nos asegura ya un excelente protocolo de criopreservación. Pero bueno, aquí más que hablar de hitos, más que hablar, lo que tenemos que mostrar son resultados. Y aquí tenemos, por ejemplo, un fragmento de cartílago articular humano que fue conservado durante un año a menos 196 grados Celsius. Histológicamente tiene un aspecto normal, no voy a mostrar digamos, una serie o un número indefinido de preparaciones. Lo que me interesa es que quede claro que a menos 196 grados durante un año el tejido es capaz de mantener su estructura desde el punto de vista histológico. Pero no contento con eso, ya quisimos saber qué pasa a nivel ultraestructural, y para eso hicimos también un análisis por microscopía electrónica de transmisión. A modo de anécdota, durante el desarrollo de estas investigaciones hemos alcanzado sobre las 10.000 microfotografías electrónicas. Bueno, como los presupuestos allá son interesantes, entonces no tenemos el límite en términos de el uso de equipamiento y de material. Por lo tanto, a cada uno de los fragmentos que nosotros estamos utilizando, le estamos realizando justamente estas dos determinaciones. Ahora, en el caso de los tejidos, una cosa es ver el componente celular y lo otro es qué pasa con justamente la matriz territorial o la matriz intercelular o la matriz pericelular, como quieran llamarla. Y en este caso particular del cartílago, uno de los elementos que nos llamó la atención fue justamente el mantenimiento de esta zona pericelular. La viabilidad y el éxito en el trasplante del cartílago articular obedece a la capacidad de mantener esta región. ¿Por qué? Porque esta es la región rica en proteoglicanos. Y después de eso viene la relación con el colágeno. Es decir, no hay una relación directa entre la matriz del cartílago y la célula, sino que ésta se hace por una comunicación a través de la matriz pericelular y que, como digo, tiene un alto contenido en proteoglicano. Bueno, la etapa siguiente era ver cómo se comportaba ya en un implante, y para eso entonces se practicó el implante a nivel articular. Luego de 70 días se tomó una biopsia y vemos acá entonces que prácticamente un número importante de estos condrocitos han recuperado su capacidad metabólica, su actividad biológica, y de hecho logran mantener la integridad de la matriz. No contento con estos resultados, también nos fuimos ya a la microscopía electrónica para ver qué pasaba ya con este tejido que había sido guardado un año y que ya llevaba 70 días de implante. Y como vemos entonces, la laguna articular con estas tres células o estas células aisladas mantienen la actividad propia de una célula interfásica de cartílago articular, como son los condrocitos. Y vemos también ya una matriz bastante intacta. A mayor aumento vemos justamente la porción del condrocito, la matriz pericelular y la matriz territorial. Y ustedes se dan cuenta que el colágeno no tiene un contacto directo. Por lo tanto, esta es la zona que nosotros tenemos que proteger si logramos y queremos tener éxito ya en un implante articular. Bueno, con todo esto entonces, ya y con toda esta experiencia acumulada, comencé a establecer colaboraciones con mi país, que es Chile, particularmente en Valparaíso, que es de la región de la cual yo provengo, y a partir de ahí entonces creamos lo que es el Centro de Investigación en Criogenia e Ingeniería de Tejidos. Con la información que ya teníamos, ya comenzamos a aplicar ya parte de nuestros protocolos que ya estaban probados, y lo primero que criopreservamos fueron células CD34. Estos son pacientes que estaban diagnosticados con una leucemia. Lo que hacemos es realizar una féresis. De la féresis concentramos en 3 o 4 bolsas y luego se las congelamos. En la actualidad tenemos bolsas ya de 10 años que se mantienen criopreservadas porque bastó el primer concentrado para la recuperación del paciente. Ahora, yo creo que eso es lo importante, es decir, por una parte desarrollar la investigación y por otra parte desarrollar la aplicación clínica. Como les decía al comienzo, estos son los dos tópicos que importan y que interesan,
no solo a las empresas, sino que a nuestros gobiernos. Es decir, cuando estamos dando una real solución, una real alternativa en estas terapias a través de células madre, lo importante es mostrar ya estos resultados. Como les digo, en la unidad de criopreservación que se mantiene en un hospital en Santiago, ya tenemos pacientes que han hecho uso solamente de uno de esos concentrados. Lo otro que estamos haciendo, por la necesidad también del punto de vista de la salud pública, es criopreservar válvulas cardíacas, y ustedes ven que la estructura es muy similar a una válvula cardíaca fresca. Y en Santiago de Chile existe el Hospital del Tórax y son aquellos que más nos demandan justamente este tipo de tejido. Ahora, llegado a este punto, ¿ya?, establecimos de que había un nexo entre lo que es, ¿ya?, la criobiología, lo que es la ingeniería de tejido y particularmente aquello que dice relación con el uso de células madres. Pero evidentemente, y aquí viene el problema que yo creo que todos enfrentamos, cuando tenemos una idea, cuando tenemos un proyecto de algo que queremos investigar, la limitante son los fondos, son los recursos. Por lo tanto, la alternativa es justamente formar estos equipos ya multidisciplinarios y llegar a golpear puertas. Afortunadamente, en ese golpeo de puertas a nosotros nos fue bien, ya recibimos ya algunos millones de dólares para poder generar este proyecto. Este es un consorcio que se estableció en Chile con el objeto de desarrollar la ingeniería de tejidos. Si ustedes ven, ya establecemos también colaboraciones internacionales. Yo creo que eso es fundamental, establecer colaboración en nuestros países, pero también tener una mirada hacia el exterior y poder contactar los grupos que están trabajando en aquello que nosotros queremos desarrollar, en aquello que queremos investigar. Eso da fuerza frente a una solicitud de financiamiento. Ahora, ¿qué es lo que desde el punto de vista biológico nos interesaba acá? Fue justamente poder generar un sistema de tratamiento por la vía de células madres en pacientes traumatizados, víctimas de un accidente o politraumatizados. Y les voy a presentar justamente el por qué y cómo se justificó este proyecto. Porque si bien la idea era poder dar un tratamiento ya a pacientes politraumatizados, ya víctimas de accidente, también ya escribimos el argumento de que nuestra población está envejeciendo y vemos que va o que nos espera para el año 2025. De hecho, en Chile se sabe que en ese año la proporción entre los adolescentes de 14 años y los adultos mayores va a ser igual, hay un perfecto equilibrio. Por lo tanto, es un tema que nos debemos preocupar hoy día. El otro elemento que nos gatilló a desarrollar este proyecto es que hoy por hoy la mayor consulta traumatológica dice relación con rodilla. Por lo tanto, ahí están las zonas o están los requerimientos hoy día más urgentes. El otro elemento importante, y que se los voy a comunicar ahora, y estas gráficas son muy simples. ¿Qué es lo que nosotros hemos observado durante todos estos años de investigación en criogenia? Primero, que las células criopreservadas bajan de manera importante su capacidad inmunogénica, es decir, la respuesta, el antecedente inmunológico prácticamente desaparece cuando las células están conservadas a menos 196 grados. Y el otro elemento importante es que cuando las ponemos en actividad, si ustedes comparan estas gráficas, ya las células criopreservadas, que son las que están en azul, tienen entonces una capacidad mucho más importante desde el punto de vista de la proliferación y desde el punto de vista del metabolismo celular. Esto se lo dejo como dato porque hay que considerarlo también para nuestras células madre. Es decir, si logro dar una potencia adicional, ¿por qué no? Sería interesante. Bueno, y este es uno de los casos que voy a presentar. Es un paciente que tuvo un grave accidente. Él trabajaba en la construcción, cayó de 2 pisos y la verdad las cosas, ustedes se fijan, y por eso les puse la fecha, el 9 de marzo fue atendido ya en urgencia y justamente no había solución para ya la fractura, en donde hubo pérdida de material cartilaginoso y material óseo. Bueno, llegó justamente a nuestro grupo porque... Y eso es interesante, cuando uno hace investigación clínica, tiene que prever el número de pacientes y prever el financiamiento para ese número de pacientes. ¿Ya? Eso es muy importante y en eso tiene que ser uno bastante claro. Por lo tanto, ya él llegó a nuestro grupo y
Obviamente lo que se le hizo fue una artroscopía, que se echa el 18 de abril de 2012, y en esa artroscopía además se tomó una biopsia de la parte superior de cóndilo femoral, se extrajeron sus células, en la eventualidad también de poder generar células madres con inducción a condrocito a partir de su folículo piloso. Es decir, usamos las dos alternativas. Bueno, esto es parte del fragmento que él había perdido producto de su accidente y que fue retirado por la vía de la artroscopía. Esta es la zona de lesión, que fue bastante importante, y es por eso que el trasplante en la etapa posterior, ya este es el fragmento ya aislado, y como les decía entonces, el fragmento hubo que hacer una reparación por la vía de una artrotomía. Hoy por hoy, muchos de estos pacientes están siendo tratados incluso por el implante con la vía de la artroscopía, es decir, ya existe el mecanismo por el cual es a doble válvula, uno puede ya recuperar zonas de la articulación dañada solamente por vía artroscopía sin tener que llegar entonces a una artrotomía. Pero bueno, aquí no había otra alternativa y ustedes ven entonces se está despejando la zona en donde él presentó su lesión, se mide esa zona para poder determinar el implante. Ahora, este es el implante, ¿ya? Y que va justamente con una cantidad importante de células madres que fueron las que se obtuvieron producto entonces de la proliferación de sus células a nivel de folículo piloso y la inducción a condrocito. Por lo tanto, hay una cola biológica, que son de uso corriente, y a partir de ahí entonces se instaló justamente en la zona de la lesión. Lo que se hizo después ya es evaluar, en este caso a 90 días, por una resonancia magnético-nuclear, y ustedes se fijan que prácticamente la zona está cubierta por el implante, hay impregnación y hay proliferación de células. Dato técnico importante, que el implante no sobrepase el nivel, porque si no al movimiento de flexo-extensión arriesgamos de perder todo el implante. Por lo tanto, eso tiene que ser meticulosamente bien instalado. Ahora, a 214 días ya modificamos la resonancia tradicional, hicimos una en MAPT2. ¿Por qué? Porque en MAPT2 nosotros logramos visualizar cartílago hialino. Es decir, lo que nosotros estamos generando a partir de esta zona dañada es cartílago hialino. Hasta ahora normalmente todos los implantes, todos los trabajos nos muestran que si hay ya generación de cartílago, este cartílago es fibroso. Por lo tanto, lo importante es que esta articulación va a retomar una función y una respuesta mecánica propia a cualquier superficie articular no dañada. Ahí tenemos a un año, ustedes se fijan, digamos, cómo justamente este cartílago hialino sigue proliferando y sigue completando la zona de daño, que era bastante importante. Ahí tenemos al paciente, prácticamente ha recuperado todas sus actividades, tanto profesionales, tanto deportivas, y eso hace entonces que tengamos bastante confiabilidad en este tipo de implantes. Por lo tanto, las células, ya si tenemos la posibilidad de usar un soporte para poder administrarla, utilicemos ese soporte. En este caso nos ha dado bastante buen resultado. Es, como digo, ya un scaffold o un biopolímero que a su vez es biodegradable. Estamos ya con el tiempo, bueno, doctor. Paralelo a eso, entonces, como decía, tenemos que ir ya generando proyectos. Estos son otros proyectos que también generamos, y dado lo que habíamos obtenido a nivel articular, nos fuimos a la otra gran patología, que es el tratamiento del gran quemado. Y sabemos que el gran quemado es aquel que tiene sobre el 50% ya dañado. Y lo que pasaba entonces aquí era de que, vamos a ir directamente a uno de los casos que tratamos. Este es un joven que es chef en un hotel en Viña del Mar, tuvo un accidente en su trabajo, ya tuvo una quemadura bastante grave. No voy a mostrar la imagen original, no tiene la justificación, pero sí cómo fue mejorando a partir entonces del uso de células madres y del implante de un polímero.
Ahí lo estamos viendo, no hay formación de queloide, prácticamente él recupera ya directamente lo que es su piel, son sus propias células. Ahora, aquí tenemos dos fuentes de generación de células madre. Uno es el folículo piloso y el otro son las encías. Las encías son un material bastante noble para la obtención de células madre. Y ahí lo vemos prácticamente ya recuperado a 3 meses. Ya, están quedando ya 90 minutos. Bien. Bueno, como les decía, entonces es importante, a esta altura llevábamos cerca de 90 pacientes, hoy día tenemos más de 160 pacientes tratados con este sistema de implante integrado y células madre. Esto da origen a una patente que ya la tenemos en Chile, ¿ya? Y también tenemos una patente, un PCT en Estados Unidos y en Europa. Lo cual voy a contar es una colaboración que hemos establecido con la Universidad Adolfo Ibáñez, con Vidacel, que es un centro de criopreservación de células que se encuentra en Santiago, y con ello estamos desarrollando lo que es el proyecto de Ingeniería 2030, por eso yo les decía que comenzó en los años 80 y ahora me quieren hacer trabajar hasta el 2030, vamos a ver si la criopreservación me lo permite, y lo que estamos haciendo ahí, y con esto termino, considerando justamente lo que significa el envejecimiento de la población, las demandas que vamos a tener, y por ende entonces lo que estamos haciendo para el área reumatológica o maxilofacial es usar justamente biocerámicos. Ahora, esto es una primicia y la dejo acá en el Congreso. Este es el primer biocerámico que se fabrica ya a doble densidad. La verdad que, y es por eso que es importante la colaboración internacional, esta es una empresa coreana que los maxilofaciales la conocen bastante bien, fabrica biocerámicos, pero hasta el día de hoy fabricaba solamente granulado o en pequeñas rondelas del orden de 2 a 3 milímetros. Nosotros le pedimos que nos fabricara uno en 3D y hace prácticamente 10 días que logramos entonces que nos enviaran a Chile. ¿Y por qué? Porque aquí determinamos las condiciones propias para el implante con células madre. Esta es una imagen por barrido de justamente esta condición y es lo que estamos ahora vamos a comenzar a utilizar para dar un mejor alojamiento a nuestras células madres. Esto es un caso, se lo voy a presentar, de un futbolista profesional que saltó a pegarle al balón, pero le pegó al codo de un compañero, ya con este resultado. Y lo que hicimos entonces fue justamente usar este biocerámico granulado con células madres. Ahí está lo que está ocurriendo hoy día con el escáner 3 meses. Esto es lo que estamos haciendo ahora, sobre la base de que normalmente las células madres adultas, por un lado, decrecen, resultado de envejecimiento, y por otro lado, también pierden ya capacidad desde el punto de vista funcional. Y lo que estamos haciendo con nuestro equipo es tratar de trabajar en reprogramación de estas células madres adultas, y eso es lo que estamos haciendo ahora, y lo estamos haciendo utilizando no lo que propuso en su momento Yamanaka, y yo ya lo he conversado con él, estamos cambiando parte de los componentes de los factores que él definió para poder entonces obtener células madres adultas reprogramadas con una total potencialidad. ¿Ya? Bueno, eso es parte de la facultad, doctor, en donde se realiza la investigación. ¿Ya? Muchísimas gracias, doctor. Perdón, y esto es lo que hoy día sabemos y esto es lo que nos